¿Usted cuántos empleados tiene usted en su fábrica? 500. 500. Entonces, ¿de qué es de usted si los 500 le van? No hay nada. Ah, bueno, entonces, de ese tamaño la pongo. Entonces, eso nosotros creemos que esta sociedad nos ha colocado como dueños y que como dueños tenemos todo el mérito del mundo y somos los berracos de Guácaras. Resulta que eso no es así. A pesar de lo que escuchamos, la derecha con mensajes como estos comenzaron a publicar que por la subida del salario mínimo iban a echar a varios empleados de sus empresas, pero el mismo Rincón mencionó con la seguridad democrática de Uribe podían ir a sus fincas imaginarias en sus carros imaginarios y con el aumento del salario mínimo de Petro van a echar trabajadores imaginarios de sus empresas imaginarias. Los uribistas son tremendos bobos HP, pues congresistas como Caterine Miranda publicaron que el aumento del salario mínimo podía generar una pérdida de empleo formal significativa para el próximo año, medidas populistas poco realistas, y eso que era ella misma la que en 2019 decía que el aumento del salario mínimo del 6% no era suficiente para dignificar la vida de los colombianos, y tal como le dijo Físico Impuro, a Miranda no le servía antes cuando el aumento del salario mínimo era de 1.602 pesos al día, y tampoco le sirve ahora que el aumento es de 4.117 pesos por día. Lo único que le sirve a ella es el odio que le tiene a Petro y a la gente que votó por ella, y como la evidencia vence al discurso, lo que vemos en pantalla es que el aumento del salario mínimo del año anterior no disparó la inflación ni el desempleo, sino que por el contrario la inflación bajó en récord histórico en el país. ¿Qué tal si Petro hubiese hecho la propuesta de Vargas Lleras, reducir salarios y no pagar primas? Aún así, lo que hicieron algunos medios como El Meridiano fue publicar, por ejemplo, que la Confederación General del Trabajo criticó al presidente Petro por el porcentaje del aumento del salario mínimo a través de ese comunicado, hecho que tuvieron que desmentir, pues nunca existió tal comunicado. Señores Meridiano, la tal lluvia de críticas a la que ustedes se refieren vienen de los grandes medios, los gremios y los políticos que trabajan para ellos. Los trabajadores y trabajadoras estamos satisfechos y reconocidos. Este comunicado que ustedes difunden es falso. Es más, si nos fijamos en la gráfica que veremos a continuación, publicada por el diario La República, nos daremos cuenta que el salario mínimo colombiano se encontraba en el 6º lugar entre los países de menor a mayor salario en la región, y aunque el titular dice el número 6 para que no suene tan grave, la realidad es que el salario mínimo colombiano se encuentra en la posición número 12 de mayor a menor respecto al salario mínimo en la región. Es más, Duque quiso aprovechar la oportunidad para decir que él sí logró el mayor aumento real del salario mínimo en los últimos 50 años, aumento que ni siquiera los que se autodenominan progresistas han podido superar, por lo que el presidente Petro le respondió: aquí la gran mentira de Duque, sobre la que es consciente y que se comen entera algunos analistas, confundir la norma como se busca establecer un salario mínimo con el concepto económico de salario mínimo real. En economía no se compara el salario mínimo del año vigente con la inflación del año pasado, sino con la del año de la vigencia del salario. Si se manejan así los datos, el año 2022 no fue el año de mayor salario mínimo real de la historia, sino uno en donde el salario mínimo cayó 3%. Es el año del hambre en Colombia, y lo que vemos en pantalla son los números positivos en la variación real aproximada en los años del mandato del presidente Petro y los negativos en los dos últimos del gobierno Duque. Ahora lo que vemos en pantalla es la noticia del incremento del salario mínimo en diciembre de 2021 en el periodo Duque, donde se lee claramente que los gremios califican de generosa la propuesta del expresidente, noticia que compartió Vicky Dávila. Extraño
extrañamente dándole la razón al presidente Petro, pues esto dijo: los gremios y expertos pierden credibilidad cuando critican a Petro por subir el mínimo en 9.54% con inflación del 5.3%, pero aplaudieron a Duque cuando subió el salario mínimo en 10.07% para el 2022 con inflación del 5.6% en el 2021. Los argumentos técnicos son los mismos. Se necesita más coherencia y menos lagartería. Hay que elevar la calidad de vida de todos los colombianos y eso solo se va a lograr recuperando la confianza, aumentando la inversión y mejorando la productividad. Se requiere menos gobierno y más libertades individuales. La mayoría de gremios que hoy salen a criticar son los mismos que negociaron a espaldas la salud y las pensiones de los colombianos para llenar los bolsillos de los fondos de pensiones privados y las EPS. ¿Quién les puede creer? Pero cuidado, la dueña de estas portadas no puede ser tan generosa, pues como mencionaron, en su época de periodista le daba un año de aprendizaje a Duque y después le exigía resultados a Petro. Y sí, la coherencia de este trino tiene una sola intención: mostrarse como receptiva a los reclamos y necesidades de la gente, en especial la clase trabajadora. Pero todos sabemos que no es real, no es sincera, es oportunista del momento, pues como dijo Jair, Dávila pretende burdamente desmarcarse momentáneamente del uribismo, igualando al uribismo con el gobierno de Gustavo Petro, cuando indudablemente Vicky Dávila es más uribista que el recientemente narco integrante deportado desde los Estados Unidos, Fabio Ochoa, y el mismo presidente Petro humilló así a Vicky Dávila. Victoria, hay que reconocer que sabe enredar las verdades, se equivoca. Duque, al subir el salario 10% para el 2022, enfrentó ese año una inflación de 13%, es decir, hizo bajar el salario mínimo real menos 3%. En mi caso, al subir el salario mínimo 9.54% para el 2025, enfrentaré una inflación de 3%. Luego el salario mínimo real crecerá 6.54%. Significa que mientras en 2022 fue un año en contra de los sectores populares, el año 2024 será favorable a los sectores populares. Por eso me ataca la prensa. Entonces este es el decreto de salario mínimo. Este año la inflación, el incremento de precios, creemos, todavía falta una semana, va a ser del 5%. Y la inflación de alimentos, estas cifras son aburridas, pero hay que darlas, esperamos se coloque en 2.7% anual, quizás menos. Esta es la caída más grande en toda la OCDE. Nosotros somos miembros de la OCDE, que son como 50 países del mundo, los más ricos del mundo están ahí. Es la caída más grande de la tasa de inflación de alimentos de toda la OCDE. Es decir, la política del gobierno de Colombia, potencia mundial de la vida, fue tan efectiva que la elevación del precio de alimentos, que es lo que más consume la gente humilde de este país y la gente trabajadora, estuvo por debajo, muy por debajo del promedio de inflación del país. Entonces, vamos a manejar estas dos cifras: 5% nivel promedio del crecimiento de bienes, del precio de los bienes, y 2.7 nivel promedio del crecimiento de los precios de alimentos
y lo vamos a comparar con la subida del salario mínimo que proponemos para el año entrante, que rige a partir del 1 de enero, dentro de una semana. Ese crecimiento va a ser del 9.54% anual. Sube en pesos 123.500 pesos y queda en... ¿Dónde está la cifra? 1.400.000. Con auxilio de transporte, el salario mínimo sin auxilio de transporte queda en 1.423.500 pesos y con auxilio de transporte 2025 queda en 1.623.500. Significa que el salario real, porque la inflación el año entrante esperamos que se coloque en 3%, significa que va a tener un ascenso de 6.54% real, no nominal sino real. Es un crecimiento del nivel de vida de todas las personas que ligan su ingreso al salario mínimo, que ya viene por tercera vez. Hemos crecido el salario mínimo en Colombia en términos reales. Hay que hacer la operación, la ministra no sé si lo tiene por aquí entre los números. En el 2022, 16%. De nominal fue 2022 lo subimos 16%, 2023, 2023 12%, ahora 9.54%, pero en términos reales hay que hacer la cifra con la inflación de cada año. Esto me da más o menos que hemos crecido el salario mínimo real en Colombia un 30 a un 35% en los 3 años que llevamos. Tenemos que hacer un mayor esfuerzo el año entrante. Dice el empresariado grande de Colombia, reunida en la ANDI, la SAC, que si yo crezco el salario mínimo real, se desploma la economía nacional. Eso no es cierto. Llevo subiendo el salario mínimo real muy por encima de la inflación en el año 2022, en el año 2023, ahora en el año 2024. La economía nacional lo que hace es crecer. La recibimos casi en recesión, va para un 2% y esperamos un 3% el año entrante. Luego, no nos están diciendo la verdad. El salario mínimo, si crece, hace crecer la economía, no al contrario. No es con trabajadores esclavos como crece la economía de un país. Es con trabajadoras y trabajadores que ganen, que tengan dignidad en su vida, como crece la economía de un país. Esa mentalidad de creer que los trabajadores tienen que ser esclavos en Colombia, por eso vienen impidiendo que se apruebe la reforma laboral, no le sirve a Colombia. Nos ha condenado a la miseria, nos ha condenado a ser la sociedad más desigual socialmente del mundo. Nos ha condenado a la violencia, nos ha condenado a una juventud que en su mitad por lo menos no tiene lugar en este país, no tiene espacio. Le toca dedicarse quizás a vender el cuerpo, quizás a irse del país, quizás a disparar.